el censo la da pues mínimamente por municipio. Todavía se puede conseguir a otro nivel más bajo, pues, pero lo dan por municipio. Entonces, la CDI y el CONAPO utilizan la información censal ya sea para definir municipios indígenas o para definir hogares indígenas. Me parece que aquí lo importante sería utilizar la información censal, bueno, mientras se logra alguna otra cosa, como dice Germán, ¿no? Que se mejorara la pregunta o las preguntas, utilizar la información censal me parece que sería muy adecuado, utilizarla de manera crítica, me parece que sería lo más adecuado. Gracias. ¿Podemos bajar un micrófono 2 hileras? Sí, gracias. Ahí viene. Ahora sí, está detrás de usted. Yo quisiera retomar parte de lo que hice en el comentario anterior acerca del análisis del discurso, en que mencionaba yo que no hemos, desde que se establece el Plan Nacional de Desarrollo a la fecha, no hemos variado en el discurso. Tal vez podríamos decir que los indígenas deben estar tranquilos porque ya aparecieron en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque realmente no se opere absolutamente nada en favor de la población indígena. Esto quiere decir que las incongruencias que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, después del análisis que ustedes y los otros ponentes han hecho, vemos que hay graves dificultades. Entonces yo diría que las expectativas que tenemos para el desarrollo en estos 6 años del sexenio o de este gobierno van a ser en verdad de poca posibilidad de real desarrollo. Si nosotros tomamos en cuenta lo que ha sucedido históricamente en educación, que acaba de tener un colapso muy importante a través de lo sucedido con la líder y maestra ahora internada en hospital, la posibilidad pues de tener datos fidedignos no manejados por el liderazgo sindical parece ser que son poco accesibles, ¿no? Y yo diría por último, por lo que dice la maestra Giorguli, que se me hace que manejando la historia de vida que se recomienda, creo que es el nombre que se le da, el individuo desde el momento en que nace, y yo agregué desde que está el embarazo en desarrollo hasta que el individuo llega viejo y fallece, puede permitir detectar cosas muy importantes, porque si bien usted establece su limitación en edades que se fijan a los adolescentes, la problemática que tenemos ya está desde los 10 años de edad, que es terrible lo que está sucediendo y que amerita en consecuencia un proceso de análisis, de reflexión y de acción para tratar de proteger a esos menores de edad. En conclusión, siento que alguna forma o algún mecanismo debe existir para establecer las observaciones que han hecho la serie de expertos que hasta ahora han intervenido para hacer más congruente, más realista el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Damos, por favor, la palabra a los expositores. Como quiera. ¿En orden? Sí. Bueno, hay un tema que aprovecho para comentar y que dejé mis notas en la primera ronda, es que para el caso de la educación media superior, además, hay muy mala información sobre gasto. A través de una solicitud de información a la SEP de cuánto se gastó en 2010, estábamos haciendo una investigación en 2011, en cada entidad federativa nos dieron una respuesta de 17,000 millones de pesos, gasto federal en educación media superior, desagregado en entidades. La misma pregunta hecha a la Secretaría de Hacienda, la respuesta fue 54,000 millones de pesos. O sea, hay una diferencia de 37,000 millones de pesos en el gobierno federal.
claro que cuando uno les pregunta información sobre el sector privado, dicen, no, pues esto ya no es nuestra competencia. Entonces lo que tenemos son algunos datos, sí de escuelas y de maestros, sueldos no, que provienen de las propias escuelas privadas a través de pues la información que generan a la autoridad educativa, que les da la posibilidad de ofrecer certificados en los distintos niveles. Pero sin duda es importante lo que ocurre en el sector privado, porque en él hemos descansado parte de la cobertura. Valga decir una cosa, en primaria y secundaria la matrícula de educación privada es alrededor del 8% y salta a 17%, más del doble, o alrededor del doble, en educación media superior. Aunque cae la matrícula, crece el peso privado. Esto ya nos empieza, creo yo, a alertar sobre un problema de oferta pública. Y bueno, si nos vamos a nivel superior, ya la cosa está más fuerte, porque andamos en alrededor de 1/3 de cobertura, solamente, muy por abajo de lo que tienen otros países de desarrollo similar al nuestro, Chile, Argentina, en fin. Pero de ese 31%, pongan 33 y ya le sumamos posgrado y demás, a su vez una tercera parte es privado. Ya 1 de cada 3 estudiantes de licenciatura en el país acuden a instituciones de educación superior privadas, y en su mayoría de muy baja calidad, porque tenemos muy segmentada la oferta privada. Entonces, pues sin duda, incluso yo puedo contar como anécdota, mientras aquí en TV UNAM me tocó entrevistar a los candidatos a la presidencia. Yo decía, bueno, ¿y cuál es la meta de cobertura pública? No, bueno, queremos llegar a... Sí, pero con pública, ¿cuánto? ¿No? Entonces, quizá también este ejercicio de cómo garantizamos la cobertura tiene que ser pública, ¿no? Porque y eso pues nos lo pone todavía más cuesta arriba. Pero la diferenciación no está hecha en las proyecciones de la SEP. O sea, ya parte de lo que están haciendo los privados, y por lo menos pues mantienen la hipótesis de que la gente va a estar en condiciones de irse incorporando a la educación media superior pagando la misma proporción que actualmente existe de educación privada a ese nivel. Creo que es eso. Gracias. Me robaron mis tarjetas. Ya nos puso más tarea, Ciro, de ver la absorción y lo que se esperaría en pública y privada. Yo voy a hacer nada más mis últimos comentarios en el tema de generación de información, un poco siguiendo. Yo creo que el tener el mejor diagnóstico posible, evidentemente, es un requisito necesario. Eso no quiere decir que se vaya a incorporar efectivamente, ya sea en el Plan Nacional de Desarrollo, como lo hemos visto, porque, por ejemplo, este tema de fecundidad adolescente es algo que se vino diciendo reiteradamente desde 2010, mucho menos en los programas sectoriales. Y bueno, ¿qué pasa en el momento de la operación de los programas? Pues queda también en duda, ¿no? Pero yo quería recalcar que yo creo que hemos avanzado mucho, y que se va a ir viendo a lo largo de las presentaciones del día de hoy, en la información a nivel nacional. Pero pensando en la presencia de coespos estatales, creo que justamente una de las cosas que nos faltan, siguiendo algo que mencionó el doctor Ordórica en la inauguración, es ver todos estos datos a nivel municipal y a nivel de los estados, ¿no? Ya la gráfica que nos mostró el doctor Cortés mostraba que inclusive esta diferencia en las cifras no tiene una distribución similar entre los estados, sino que hay estados donde funcionan más o no. Yo creo que necesitamos movernos más hacia ese punto.
en esta lógica de la evaluación de la información. En el caso concreto de los jóvenes, bueno, México es privilegiado en cuanto a la cantidad de información que tenemos, ¿no? En el caso de los jóvenes, por ejemplo, está la encuesta mexicana de la juventud, que se han hecho diferentes rondas, pero que requieren de una evaluación profunda de las encuestas, inclusive en términos de comparabilidad. Este ejercicio que yo hice con 2000-2010, lo que hicimos hacer con las ENJUVES 2000 y 2010 y salían algunos datos que no nos parecían tan ciertos, por eso nos regresamos otra vez al censo, pero es en ese sentido, por una parte, evaluar la información que estamos generando, como las encuestas mexicanas de la juventud, y también si se está preguntando lo que necesitamos preguntar, ¿no? En caso de la ENJUVE, pues es un ejercicio carísimo, y entonces, bueno, pues realmente que sirva para incorporar y formar políticas públicas de los jóvenes. Y el último comentario que quiero hacer tiene que ver con los registros administrativos, porque, bueno, mucho se habla sobre el censo y sobre las encuestas y la posibilidad de mejorar la información, las preguntas a incluir dentro del censo, pero bueno, mucho de lo que está diciendo Ciro tiene que ver con la mejora de registros administrativos, y en el caso de la educación creo que ahí hay una discusión amplísima, porque están estos formatos 911 que ya vimos que no funcionan, ¿no? Porque no nos decían nada de infraestructura, ni de número de maestros, etcétera, pero yo creo que una de las líneas en esta discusión de generación de información tiene que ser en términos de fortalecer los registros administrativos en educación, en estadísticas en salud, en estadísticas de migración, ¿no? Etcétera. Bien, pues rápidamente, respecto a la pregunta de cómo está la dinámica, digamos, de la población indígena en algunos lados, si está desapareciendo o no está desapareciendo. Bueno, yo coincido con otras personas que, por cierto, recientemente y en el círculo de la SOMEDE estuvo difundiéndose un trabajo sobre la desindianización de México, muy interesante, no recuerdo en este momento la autora, perdón, pero vamos, está esta hipótesis de la desindianización, no el mestizaje, sino la desindianización de México, que es muy consistente con lo que hemos encontrado de la pérdida del origen étnico, es lo mismo, vamos, nada más que la pérdida, o sea, si mi papá o mi mamá hablaba lengua indígena y yo no hablo, ahí ya hay una pérdida de una persona, ¿no? En cuanto al grupo étnico, ¿no? De los padres, y así de los abuelos también. Entonces, a eso se llama origen étnico, no es la condición de hablar una lengua indígena. Que también se pudiera incorporar en el censo, pero ya sería mucho pedir, porque me han dicho que cuesta mucho dinero, ¿no? Las preguntas en los censos, y parece que no hay un sentimiento de justicia social, ¿verdad? Con los pueblos indígenas. Cuando se piensa en retribuirlas a ellos, entonces ya ahí se olvida, ¿no? Se olvida de que hay una deuda histórica, ¿no? Con estos pueblos. Pero bueno, el caso es que sí, o sea, todo parece indicar que hay una desindianización progresiva. Y en el caso de Pachuca, nada más por citar un caso, ¿sí? que yo obviamente he estudiado, obviamente porque ahí trabajo y vivo, es que casi el 30% de la población de Pachuca, de la que recientemente está viviendo ahí, tiene un origen étnico, o sea, en sus padres o en sus abuelos, y solamente 5% habla lengua indígena. Ahí se ve, ¿no? Una desindianización, efectivamente, que también se puede ver a través de los censos, etcétera. Entonces, eso es por un lado, o sea, esa es la gran tendencia. Ahora, en diferentes pueblos, pues es diferente, ¿no? Ya en cada pueblo, en cada comunidad, pues tiene su propia historia, ¿no? Migratoria, etcétera, etcétera, que va a estar influyendo mucho, ¿no? Pero digamos, eso nada más por citar algo muy relevante en México, ¿no? Entonces, y en cuanto al uso crítico de los censos, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que usarlos, dan una enorme información, ¿no? Muy valiosa, que habría que analizarla mucho más, y bueno, y hacerla críticamente, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores. Vamos a pasar, por favor, a un breve receso de 10 minutos. Gracias.